Bueno chicos, acá estamos con cambio de variables en integrales triples. La clase pasada fue cambio de variables en integrales dobles. Bueno, acá estamos. La clase pasada tuvimos una conclusión de cómo hacer el cambio de variables de una integral doble, ¿no es cierto? De variables cartesianas a unas nuevas variables, y el ejemplo que vimos es con polares. Integrales dobles en polares, en coordenadas polares. Y vimos cómo era la conversión. Bueno, esa forma de conversión general que vimos en la clase pasada se puede usar también para integrales triples. Por ejemplo, acá tenemos una integral triple en un dominio con variables cartesianas, pero se nos complicó el cálculo con estas variables, entonces necesitamos un cambio de variables. El cambio de variables genérico sería algo así, donde x y z terminaría siendo igual a una función t, ¿no es cierto?, de w, estaríamos componiendo aquí, ¿no es cierto?, tal que x sea igual a t1 de w y sea t2, z, t3, siempre de v y w, que serían las nuevas variables. Entonces, para que la transformación se pueda hacer, t1, t2 y t3 tienen que tener derivadas parciales continuas en un dominio S, que es el dominio de las variables nuevas, tal que al aplicarle al dominio S le aplicamos t, nos daría el d, que es de variables cartesianas, ¿no? El d sería la imagen de S a través de la transformación t. Y t, obviamente, es un campo vectorial de R3 en R3, ¿no? De variables w a variables x y z. Y la correspondencia debe ser de 1 a 1 entre puntos de S y de su imagen D, ¿eh? Es decir, 1 a 1, de tal manera que no haya duplicaciones de puntos. Entonces, aquí estaríamos utilizando la fórmula, la formulación que vimos en la clase pasada, nada más que válida ahora para integral triple. Es decir, la integral en variables cartesianas, la integral triple en variables cartesianas, es igual a la integral sobre S, que es el dominio de W, donde a la F le reemplazamos la X por lo que vale, T1, la Y por lo que vale, que es T2, la Z por lo que vale, que es T3, y la equivalencia entre diferenciales, en este caso, en la clase anterior decíamos diferencial de área, ahora estaríamos hablando del diferencial de volumen, ¿no es cierto?, en cartesiana, equivalencia con la parte de las variables nuevas, ¿no?, que a través del módulo del jacobiano, de la transformación y los diferenciales nuevos. Bueno, esta formulación sirve para cualquier tipo de cambio de variables en integral triple. Nosotros lo que vamos a ver son dos que se suelen usar bastante, que sería, uno de ellos sería integral triple en coordenadas cilíndricas. Bien, vamos a ver cómo sería la transformación esta. Esta transformación, acá ya no le llamamos W, sino que es R tita y Z. Donde X e Y son R coseno, R seno, es como si hiciéramos polares en XY, ¿no es cierto?, en el plano XY, y se iguala a una de las variables, que en este caso sería la Z. Ya vamos a decir por qué igualamos Z, o cuándo igualamos Z y cuándo igualamos otra variable. Bueno, esta transformación transforma las coordenadas X y Z en las nuevas coordenadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve en un gráfico esto? Bueno, acá tengo el punto X y Z. El Z de las nuevas coordenadas es el mismo, es decir, tenemos la altura esta es la misma que esta, por lo tanto, en cartesiana como en cilíndrica, sería el mismo valor. Y como ven, al proyectar el punto X y Z sobre el plano XY, nos da este punto de acá, que tiene
su radio, que es una distancia, ¿no?, del origen al punto en el plano, y con trigonometría sacamos que R coseno de θ me da este cateto de este triángulo, ¿no? Nos da X, y si hacemos R seno de θ nos daría este cateto, que es lo mismo que el I. Por lo tanto, las relaciones trigonométricas es aplicar polares en uno de los planos. Para que la transformación tenga relación 1 a 1 entre D y S, R tiene que ser, bueno, es una distancia, o sea que tiene que ser mayor que 0 hasta lo que haga falta. Θ tiene que ser de 0 a 2pi, sin tomar 2pi, porque en el 0 ya está tomando el eje X, ¿no es cierto? Y para dar la vuelta, para dar toda la vuelta, no necesita llegar al 2pi justo. Y Z, que va desde menos infinito a más infinito, ¿no es cierto? Bien. Acá se explica por qué igualamos Z en un ejemplo. En este ejemplo de dominio D en coordenadas cartesianas, el Z se iguala porque el Z es el eje de simetría del dominio, y porque además si nosotros hacemos la proyección sobre el plano XY, nos da un dominio que en este caso es circular, que es típico para ser polar, ¿cierto? Porque uno hace polar en un plano donde tiene una parte que es circular, bueno, va a tener radio constante porque llega desde el 0 hasta el borde de la circunferencia, que es un radio constante. Y bueno, y θ irá para este caso irá de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Es muy fácil hacer polares cuando tenemos cuando la proyección es un círculo o parte de un círculo. En este caso tenemos un paraboloide tapado con un plano, ¿no es cierto? Con un plano paralelo al XY, como para hacer una figura sencilla. Bueno, para este cambio de variable lo que hace falta calcular es el módulo del jacobiano. Acuérdense, el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana, ¿no es cierto? Primero tenemos que hacer las derivadas son estas. Cuando derivamos respecto de R, se nos va el R, ¿no es cierto? Nos queda coseno θ, seno θ, y cuando queremos derivar respecto de R a Z, nos da 0. Este sería cuando derivamos respecto de θ, que es la segunda, X y Z respecto de θ, la última nos va a dar 0, y cuando queremos derivar respecto de Z, las dos primeras son 0 y la última es 1, pues derivar respecto de Z nos da 1, ¿no es cierto? Por cofactores sale fácil. El determinante de la matriz de 3 por 3, porque el cofactor es 1 y está en posición par, porque es 3 más 3 es 6. Entonces sería 1 por la multiplicación de diagonal principal y resta con diagonal contra diagonal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos da esto? Ve que es coseno cuadrado por R menos más seno cuadrado por R. Sacamos factor común R. Esta es la ecuación fundamental de la trigonometría. Entonces nos da 1. Y bueno, cuando sacamos el módulo, nos queda R. Entonces, siempre que hagamos, si se fijan, es el mismo valor que vimos en coordenadas polares, ¿no? El jacobiano nos da igual, R. Siempre que hagamos cilíndricas, vamos a tener como módulo jacobiano R. Y bueno, esta sería la equivalencia. Reemplazamos X por lo que vale, que es R coseno, y por lo que vale, que es R seno. Z es la que se iguala, porque el eje de simetría es el Z, y porque aplicamos polares en el plano XY. R sería el módulo del jacobiano, y bueno, los diferenciales de las variables nuevas. Entonces, con esto trabajamos para el cambio de variable. Bien. Ahora, puede darse el caso, otro caso, que sea así. Ve que el eje de simetría es el I,
y que la proyección, estamos hablando del mismo sólido, nada más que ahora con el eje de simetría que es Y, como para entenderlo, un ejemplo fácil. La proyección de este sólido nos da un círculo en el XZ. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar polares? En el XZ. Entonces, ahora la variable que es igual a área no sería la Z, sino, dado este caso, yo igualaría Y con Y. Y igual a Y y haría polares en el XZ. O sea, esto hay que verlo, ¿no es cierto? En cada caso hay que ver cómo hacemos. Y en este caso la equivalencia cambia un poquito, ¿ve? El X sí es R coseno, el Y es igual a Y, y el Z es el R seno ahora. El jacobiano va a seguir siendo el mismo, porque yo haga la transformación esta, le haga la matriz de derivadas, le haga el jacobiano y le haga el módulo, siempre me va de R, porque estamos hablando de las mismas funciones siempre, ¿cierto? Entonces las derivadas van a ser similares, y bueno, después el módulo, si me diera R negativo, con el módulo me da positivo, o sea que siempre va a ser R porque es cilíndrica. Y el otro caso es, bueno, el último caso posible es que, bueno, este es el paraboloide tapado acá por el plano este, que es paralelo al IZ, donde la proyección ahora sobre el IZ es el círculo y el eje de simetría es el X. Entonces el que igualo va a ser X igual a X. Bueno, estas son consideraciones prácticas, en realidad, que normalmente en los apuntes no suele salir, pero que es importante verlo porque si no uno se puede desubicar cuando uno quiere hacer un práctico. En este caso el eje de simetría X, entonces igual a X igual a X. E Y y Z serán donde hacemos el polares. Y Z polares. En este caso cambia un poquito también. El que es igual es X, por lo tanto este X permanece igual que acá. Y el Y es el que cambia, y R coseno tita, y el Z, R seno tita. Y el jacobiano es el mismo. Y fíjense acá que los diferenciales, el diferencial de X que aparece, ¿no? No está ni el de Z ni el de Y. Así como acá, cuando hicimos el de Y, no aparece el de Z, ¿no? De Z, sino de Y. Y en el primer caso sí aparecía el de Z. Bueno, acá sería un ejemplo. Tenemos que calcular. Esta integral que está en cartesianas, acá no se preocupen por los nombres, es decir, acá en la parte teórica le llamamos D, y ahora cuando a uno le dan un ejercicio práctico, el nombre del dominio puede ser cualquiera, puede ser S, puede ser D, puede ser R, puede ser, qué sé yo, otra letra, una B mayúscula. En eso puede variar mucho la nomenclatura del dominio de integración. Lo importante es que sepamos graficarlo, que sepamos lo que es. Entonces, es el recinto limitado por la parte superior del cono. Este sería el cono. Ustedes me dirán, ¿y cómo sé yo que esto es un cono? Bueno, esto es un cono muy fácil porque, fíjense, si yo, siempre la misma estrategia, ¿se acuerdan cuando vimos cómo graficar funciones en el espacio? Hacíamos 0 una de las variables, supongamos que hacemos 0i, me va a quedar z cuadrado igual a x cuadrado. Esto se grafica en el plano xz, ¿no es cierto? Ahora, si sacamos la raíz de ambos lados, me va a quedar más menos x. Z igual a más menos x, que son estas dos rectas. Bueno, sería en el plano ZX, serían dos rectas así en cruz, ¿no es cierto? Lo mismo cuando hago x0, me quedaría z cuadrado igual a y cuadrado. Estaríamos en el plano iz, que sería este. Entonces, cuando hago la raíz para sacar cuánto vale z, va a ser z igual a más menos y, que sería estas dos rectas. ¿Ves? Ya tenemos los costados. Y después, si yo tomo valores constantes de z, por ejemplo z1, me va a quedar una circunferencia radio 1 a la altura de z1, ¿no? Acá está z1, me queda
la circunferencia radial. O sea que es un cono. Si hago en negativo pasa lo mismo. Pero nada más que acá me dice por la parte superior del cono. Un cono uno sabe de que tiene su parte inferior también, que es igual, como si fuese un espejo del de arriba. Pero como me dice que es limitado por la parte superior, dibujo la parte superior. Y el plano Z1, bueno, el Z1 es este, por lo tanto acá voy a tener la circunferencia esta de radio 1. Entonces me queda este sólido, que es el cónito tapado por el plano Z1, cuya proyección en el plano XY es un círculo de radio 1. Entonces es muy fácil hacer polares en XY acá. Y bueno, trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reemplazar la función por variables nuevas. Digo, bueno, la función raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si yo reemplazo, si se acuerdan, aplicando polares, cuando yo hago x cuadrado más y cuadrado, me queda r cuadrado. Eso lo tenemos que aprender ya de memoria, porque el coseno cuadrado más seno cuadrado se hace 1, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar como factor común r cuadrado, y al aplicar la raíz me queda r. O sea que mi función vale r en nuevas variables. Caso que me indica que estoy haciendo bien el cambio de variable, porque se me ha simplificado la función a integrar. Esta que es una raíz con dos variables, se me ha simplificado con una sola, con esta expresión tan sencilla. Bueno, después, los límites de integración. Bueno, los límites de integración, voy a hacer primero z. Ve, acá hago la línea de planteo de lo que voy a integrar primero z, y primero entro por el cono, ese puntito significa el cono, y salgo por el plano. Entonces, acá tenemos, z está entre el cono y el plano, que es 1. Ahora digo, bueno, ¿el cono cuánto vale? Bueno, el cono vale esto. Pero bueno, no es z cuadrado que yo tengo que poner de límite, ¿no? Sino tengo que poner z. Entonces z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, y esto ya lo saqué antes, es r. O sea que uno de los límites va a ser r, que es el inferior, los menores valores de z, entramos por r, que es el cono, y salimos por 1, que es el mayor valor, la superficie z igual a 1. Después, una vez que integre z, ¿no es cierto? Me va a quedar integrar, desaparece z y me queda integrar la parte de este plano en variables nuevas, que es un círculo. Entonces va a ser el radio, va a ser de 0 a 1, que es radio constante, 0 a 1, y θ, que varía, como es todo el círculo, desde 0 hasta los 2π. Y acá viene la parte del cálculo. Entonces, θ de 0 a 2π, r de 0 a 1, este r es la función, este r es el jacobiano, y z, el diferencial de z que integramos primero. Normalmente este es el orden de integración, z primero, después r, después θ. Es muy normal que se integre la mayoría de las veces así. Según el ejercicio puede ser que alguna vez cambiemos de orden entre r y z, pero en la gran mayoría de los casos se integra primero z. Z entre r y 1. Y bueno, y vamos calculando como se integra de a 1 por vez. Ve acá z, el diferencial de z se integra como z, es de 1 a r, o sea que me queda 1 menos r acá, por el r cuadrado que ya teníamos acá. Bueno, tenemos la integración de un polinomio que es solamente dependiente de r, entonces cuando integramos entre 1 y 0, o entre 0 y 1, y después θ es aparte entre 0 y 2π. Bueno, nos da pi sobre 6. Si lo hubiésemos querido hacer en x y z, estaríamos todavía medio día más de trabajo. Bien, otro ejemplo. Ve acá, viendo cuando cambia el eje de simetría, ¿no? Tenemos una función que es x, hemos puesto una función sencilla acá, y un dominio para integrar en variables cartesianas.
Ahora me dice que ese es el recinto encerrado si se acuerdan, y cuadrado más z cuadrado igual a x, sería lo mismo que hablar de z igual a x cuadrado más y cuadrado. Si se acuerdan, z igual a x cuadrado más y cuadrado era un paraboloide. Lo único que hemos cambiado acá es que este ocupa la x, está ocupando el lugar de la z, ¿no es cierto? Entonces sería un paraboloide a eje x. Así como el otro era un paraboloide a eje z, este es un paraboloide, en el igual, es un paraboloide a eje x. ¿Qué sería este que parte del 0 hacia valores positivos de x? Sería ese. Y este otro no parecía ser un paraboloide, pero sí lo es. Fíjense, si ustedes le sacan el 4 y el menos, en el igual estaríamos hablando del mismo paraboloide, ¿no es cierto? Si le sacamos el menos y el 4, estaríamos en el igual hablando del mismo paraboloide que este. Ahora, si yo le agrego el menos, significa que tengo ramas hacia negativo de x. Y si yo le sumo el 4, me lo corre al vértice hasta el 4. Y con ramas hacia negativo por este menos que está acá. O sea que es un paraboloide también. Cuando los dos paraboloides se encuentran, tenemos, como son paraboloides de revolución, se van a encontrar en una circunferencia que es la circunferencia más grande que tienen ambos al encontrarse, ¿no es cierto? Parten de circunferencias más pequeñas por acá hasta que se encuentran y terminan siendo la más grande. Bueno, este volumen, este sólido, es el que encierran esos dos paraboloides y es el S. Mi eje de simetría es el X y la proyección de este sólido, que es como un balón de fútbol americano, ¿no es cierto? Parecido, me da como sombra un círculo. Un círculo que sería la proyección de esta parte, ¿no? De la parte más grande. O sea que voy a aplicar polares en YZ. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual a X con X. A su vez acá he detallado que como S es tipo 2, donde todo mi dominio está entre este paraboloide y este otro, entre este paraboloide y este otro, significa que ser de tipo 2, la primera que voy a integrar va a ser la X. Bien. Bueno, igualo X con X, hago polares en las otras dos. El jacobiano sigue siendo R, este lo pongo para no olvidarme cuando vaya a hacer el cálculo. Entonces, empezamos discriminando igual. Digo, la función es X. Como X igual a X, va a quedar igual. Los límites. Bueno, el X está entre este paraboloide y este otro paraboloide. Entonces, como yo sé que haciendo polares en las dos variables que es y z, cuando haga los cuadrados y los sume, me va a quedar r cuadrado. Eso ya lo sé de lo que trabajamos antes con xy, cuando el eje de simetría era el z, ¿no es cierto? Ahora el eje de simetría es el x y el que se hace polar es el y y el z. Entonces, cuando yo haga y cuadrado más z cuadrado, me va a quedar r cuadrado. Y acá lo mismo. Esto va a ser r cuadrado, entonces va a ser 4 menos r cuadrado. Entonces, estos van a ser mis límites de x en variables nuevas. Ahora, r va a ser entre 0 y el corte entre los paraboloides. Es decir, la mayor circunferencia que toma el sólido es cuando se cortan los paraboloides. Entonces, como no lo sé, los tengo que averiguar. Tengo que poner igualar los dos paraboloides. Entonces de acá, al igualarlos, lo paso a variables nuevas, que ya lo había pasado antes. Y bueno, me queda que es raíz de 2. Le despejo la R en definitiva. O sea que este es radio raíz de 2. Entonces va a ser R entre 0 y raíz de 2, constante porque es un círculo, ¿no es cierto? La proyección es un círculo. Y θ entre 0 y 2pi. Bueno, cuando hago el cálculo, bueno, X entre los dos paraboloides, como la función es X, lo voy a integrar como X cuadrado sobre 2 y lo voy a tener que evaluar
límite superior menos la evaluación del límite inferior, ¿no? Que es esta. Como es al cuadrado, el 1/2 lo saqué afuera, como ven. Me queda 4 menos al cuadrado menos r cuarta, porque es r cuadrado del cuadrado, ¿no es cierto? Bien. Bueno, de acá saco lo que sería, después lo tengo que llevar a polinomio, ¿no es cierto? Hago las multiplicaciones, bueno, desarrollo este binomio, y bueno, hasta que llego al polinomio, y después integro. Y después tita se queda entre 0 y 2pi, no hay otra función que tenga que ver con tita, o sea que se puede integrar en forma independiente. Y bueno, al final me queda la integral sobre S, es 8pi. Bien. Hola, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sentí Bueno, sigo entonces. Integrales triples en coordenadas esféricas. Este es otro tipo. Bueno, en lo anterior. Perdón, a ver. En lo anterior. ¿Cuándo hacemos cilíndricas? Fíjense, acá cono con plano. Puede ser un cilindro. Un cilindro siempre va a tener una proyección como círculo. Una proyección en uno de los planos como círculo. Cilindro con plano. Cilindro con esfera. Cilindro con paraboloide. Son todos casos que nos puede ser útil utilizar cilíndricas, coordenadas cilíndricas. Ahí el que vimos entre dos paraboloides también. Paraboloides con planos, plano ya sea inclinados o no. Bueno, coordenadas esféricas. Se denomina así ρ, tita y phi. Sería la transformación y esta sería la equivalencia. La equivalencia es trigonométrica, como se ve en el gráfico, porque esta es la parte que a veces no se ve tan claro. Acá tenemos un punto x y z en cartesianas y la queremos ver cómo son las coordenadas nuevas en este mismo sistema. Tenemos una distancia que es hasta el punto, desde el 0 hasta el punto. Es como en el plano del R, que era desde el 0 hasta el punto. Bueno, acá nada más que en el espacio. Desde el 0 hasta el punto es ρ. Y es distancia y es siempre positiva. Y es siempre positiva. Si nosotros a esto le aplicamos el coseno de phi, fíjense que esto es un triángulo, ¿no? Donde el ángulo de 90 es este en realidad. Como está en perspectiva no se lo ve de 90, pero es de 90. Entonces hacemos ρ por coseno de phi me va a dar z. ¿Ve? ρ por coseno de phi me da z. Ahora si yo hago ρ seno de phi me da el cateto opuesto a phi. El cateto opuesto. Si se fijan, el x y el y tienen ρ seno de phi. ¿Ve? Los dos. ρ seno de phi. Que es el mismo valor que tenemos acá. Y acá abajo. Ahora, si al ρ coseno, el seno de phi, al ρ seno de phi le hago coseno, me da el x, ¿ve? Coseno, pero de tita ahora. Coseno de tita me da x. Y si al ρ seno de phi, que es este, le hacemos el seno de tita ahora, me da el cateto opuesto a tita, que es el y. Entonces, ¿ve? ρ seno de tita, seno de phi. Entonces, esa parte que a veces uno la pasa rápido, esto es para explicar bien cómo es la relación trigonométrica entre las variables. Bueno, para que la transformación tenga relación 1 a 1, ¿cómo tienen que ser? Otra cosa. ¿Cómo hacemos para mapear todo el espacio? Bueno, con la distancia llego hasta el punto, ¿no es cierto? Ahora, para dar todos los 4 octantes de arriba,
necesito un phi que esté entre 0, el 0 del phi va en el eje positivo de la z. Necesito que el phi esté entre 0 y pi sobre 2, que es el plano XY acá. Para que estén los primeros 4 octantes. Ahora, ¿cómo hago para que giren en los 4 octantes con el θ? Para el primer octante voy a tener que estar entre 0 y pi sobre 2, para el segundo octante entre pi sobre 2 y el que sigue, para el tercer octante más allá, y así, para el cuarto octante, más de 270 grados, ¿no es cierto? O sea, el θ es el que me lleva a los 4 octantes, el phi, si es menor de 90 o pi sobre 2, está en los 4 octantes, la parte de arriba, hemisferio superior, llamémosle. Cuando phi se va a más de pi sobre 2, hasta el eje menos z, que sería cuando llega hasta pi, ¿no es cierto? De 0 a pi sería el eje menos z. Todos los valores intermedios me permiten estar en el hemisferio sur, llamémosle, por debajo del plano aquí. Y con el θ me muevo hacia los 4 octantes de abajo. Es decir, el quinto que está abajo, el sexto, el séptimo y el octavo que están abajo. Bien, eso es para verlo más o menos gráficamente. Bueno, bueno, acá está para que la transformación sea 1 a 1, de un punto a un punto entre D y S. Rho, bueno, es longitud de 0 hasta donde haga falta. Θ de 0 a 2pi, porque es igual que en cilíndrica y que en polares. Y phi es el que va de 0, que es el eje Z, hasta el pi. Los dos pueden tomar el igual para poder tomar el Z. El Z negativo estaría en pi. Bien, necesitamos calcular el jacobiano, el módulo del jacobiano. Bueno, hacemos las derivadas respecto de rho, se nos va el rho, derivadas respecto de θ, x y z respecto de θ. Fíjense que z no tiene θ, por eso va a 0 acá. Y x y z respecto de phi, ¿no es cierto? Acá trabajamos por cofactores. La fila que es más fácil de trabajar por cofactores es esta, la tercera fila, porque tengo un 0 acá y porque estos valores como cofactores son más pequeños. Entonces tengo primer cofactor, posición par, porque es 3 más 1, 4, o sea que me queda coseno phi. Elimino fila y columna y me queda el determinante ¿no es cierto? El determinante menor. El segundo determinante se me anula porque es 0 el cofactor. Y el que sigue, que es el tercero, que es menos rho por seno de phi, es posición par, por lo tanto queda con su signo. Es 3 más 3. Posición es 6, ¿no es cierto? O sea que me queda el mismo valor con el determinante menor. Y bueno, acá está explicado cómo se va haciendo, hasta que llegamos a la conclusión de que el módulo del jacobiano es rho cuadrado seno de phi. Y siempre que haga esféricas, cambio de variable con coordenadas esféricas, va a ser el módulo del jacobiano, rho cuadrado seno de phi. Entonces, cuando haga la equivalencia, voy a hacer, bueno, a x lo reemplazo por su valor, que es rho coseno de θ seno de θ, y por su valor, rho seno de θ seno de phi, z por su valor, rho coseno de phi, el jacobiano, el módulo del jacobiano, y los diferenciales de variables nuevas. Es decir, la estrategia sigue siendo la misma, nada más que con un cambio de variable diferente. Y acá tengo un ejemplo. Bueno, calcular x cuadrado más y cuadrado con los diferenciales en cartesiana, ¿no? Donde S es la región encerrada por esta superficie,
que si se fijan, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 es una esfera de radio 2. Este sería el radio al cuadrado. Radio 2, que es esto que he graficado acá, nada más que no grafique toda la esfera, porque me dice que z mayor o igual que 0 y que es x mayor o igual que 0. Z mayor o igual y x mayor o igual que 0. ¿Eso qué significa? Z mayor o igual que 0 significa que estaríamos con la bola, digamos, de radio 2 de la parte de arriba, ¿cierto? Sería entre el piso y la esfera de radio 2. Pero decir x mayor o igual que 0 me dice que a su vez es más limitado, es desde el plano YZ, que es donde x es igual a 0, hacia adelante. O sea que sería como un cuarto de bola. Estaríamos en primer octante y cuarto octante. Primer octante y cuarto octante. Nada hacia atrás y nada hacia abajo. Bueno, acá está la transformación. Este es el jacobiano, el módulo del jacobiano. Y empezamos con los reemplazos, ¿no? La función. X cuadrado más y cuadrado. Bueno, hacemos. X cuadrado es esto. Y cuadrado es esto. Sumamos. Vemos acá factor común. Si se fijan, tenemos rho cuadrado seno de phi cuadrado común en ambos lados. Por lo tanto, coseno cuadrado de tita y seno cuadrado de tita se me hacen 1. Y siempre que haga x cuadrado más y cuadrado, me va a quedar este valor. Rho cuadrado seno cuadrado de phi. Es un poquito diferente al jacobiano, ¿no? Tiene este al cuadrado. Bueno, o sea que ya tengo la función en nuevas variables, que es esta. Los límites de integración es rho entre 0 y la esfera. Entre 0 y la esfera ya sabemos que tiene radio constante, o sea que me va a dar un valor constante. Nada más que acá, para verificar que las coordenadas son reales y que da, digamos, lo hacemos en forma analítica. Le decimos x cuadrado, la esfera es x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Bueno, y x cuadrado más y cuadrado ya lo saqué antes, que es esto, por lo tanto lo pongo acá. Y el z cuadrado es rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Z cuadrado. De acá se puede sacar factor común. Rho cuadrado y coseno cuadrado con seno cuadrado es 1. O sea que despejo rho y me da el radio 2. Esto lo sacamos en forma analítica que coincide con la parte gráfica. Si hacemos